Era el mes de julio de 1985 cuando un autobús lleno de fe y esperanza se desvaneció como si la tierra misma se lo hubiera tragado. 42 peregrinos que viajaban hacia Bom Jesús da Lapa nunca llegaron a su destino sagrado. Lo que un guardia de carretera descubrió 30 años después cambiaría para siempre nuestra comprensión de la desesperación humana y la locura disfrazada de devoción. El calor de julio de 1985 azotaba las carreteras del interior de Bahía con una intensidad que parecía derretir el asfalto bajo los neumáticos. Era la temporada de peregrinaciones más importante del año en Brasil. Miles de fieles católicos emprendían el arduo viaje hacia Bom Jesús da Lapa, la ciudad santa que prometía milagros y redención a quienes llegaran con corazones puros. La empresa de transportes, Nossa Señora Aparecida, había organizado el viaje número 237 de esa temporada. El autobús, un Mercedes-Benz amarillo y azul de modelo 1978, había sido bendecido por el Padre Miguel Santos en la parroquia de São Pedro en Salvador. 42 pasajeros subieron esa madrugada del 22 de julio, cargando consigo sus pocas pertenencias, sus rosarios desgastados y una fe inquebrantable. Entre los pasajeros se encontraba doña Conceição Pereira, una mujer de 63 años que había ahorrado durante 5 años para hacer este viaje. Llevaba consigo la medalla de oro de su difunta madre, esperando que Bom Jesús la curara de la artritis que atormentaba sus manos. También viajaba la familia Silva completa: Antonio, su esposa María das Graças y sus 3 hijos pequeños, Carlos de 8 años, Ana de 6 y el bebé João de apenas 8 meses. El matrimonio joven de Recife, Paulo y Benedita Santos, celebraba su primer aniversario de bodas con esta peregrinación. Habían prometido visitar el santuario si Dios les concedía un embarazo, y Benedita ya llevaba 3 meses esperando su primer hijo. Sus rostros irradiaban la felicidad de quienes ven sus oraciones respondidas. También estaba presente el grupo de la tercera edad de la parroquia de Feira de Santana. 15 ancianos que habían organizado este viaje como el último gran acto de fe de sus vidas. Doña Esperanza, la líder del grupo, había cumplido 80 años la semana anterior y consideraba esta peregrinación como su regalo de cumpleaños más preciado. El conductor asignado para este viaje sagrado era Valdivino Conceição dos Santos, un hombre de 45 años con 22 años de experiencia manejando autobuses de larga distancia. Valdivino era conocido en la empresa por su puntualidad y su devoción religiosa. Cada viaje comenzaba con una oración y cada llegada terminaba con un agradecimiento a los santos. Sus compañeros lo consideraban uno de los conductores más confiables de toda la flota. La última vez que alguien vio el autobús fue a las 14:30 en el puesto de combustible Petrobras de Vitória da Conquista. El empleado, José Carlos Meneses, recordaría más tarde que Valdivino parecía más callado de lo habitual. Compró combustible, agua para el radiador y algunas galletas para los pasajeros. Los peregrinos aprovecharon para estirar las piernas y algunos compraron refrescos en la pequeña tienda anexa. Doña Conceição le comentó a José Carlos que estaban muy emocionados porque llegarían a Bom Jesús da Lapa antes del atardecer. Los niños de la familia Silva jugaban alrededor del autobús mientras sus padres verificaban el equipaje. El ambiente era de alegría contenida, esa felicidad especial que acompaña a quienes emprenden un viaje espiritual largamente esperado. Valdivino revisó meticulosamente los neumáticos, el aceite y los frenos. Todo estaba en perfecto estado. A las 15:05, el autobús partió del puesto de combustible con destino a Bom Jesús da Lapa.
El viaje debía durar aproximadamente 4 horas por la carretera BR 478. Era una ruta que Valdivino había recorrido más de 200 veces sin incidentes. La familia que esperaba en Bom Jesús da Lapa comenzó a preocuparse cuando a las 9 de la noche llegaron sin noticias del autobús. La señora Rosa Santos, hermana de doña Conceição, había preparado una cena especial para recibir a los peregrinos. A las 10 de la noche llamó a la empresa de transportes, pero le dijeron que los autobuses a veces se retrasaban por el tráfico o paradas no programadas. A medianoche, la preocupación se convirtió en alarma. La empresa intentó comunicarse por radio con Valdivino, pero no obtuvo respuesta. A las 2 de la madrugada del 23 de julio, la policía de carreteras fue oficialmente notificada de la desaparición del autobús con matrícula BREA 2437. La búsqueda comenzó al amanecer. Helicópteros de la Policía Civil sobrevolaron toda la ruta entre Vitória da Conquista y Bom Jesús da Lapa. Equipos de rescate recorrieron cada kilómetro de carretera, revisaron barrancos, exploraron caminos secundarios y entrevistaron a todos los conductores que habían transitado por la zona. No encontraron ni rastro del autobús amarillo y azul ni de sus 43 ocupantes. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años de silencio absoluto. La desaparición del autobús se convirtió en uno de los misterios más perturbadores de la historia de Bahía. Las familias de los desaparecidos formaron una asociación para mantener viva la búsqueda y presionar a las autoridades para que no abandonaran la investigación. Durante los primeros 5 años, la Policía Civil mantuvo el caso activo. Exploraron teorías de secuestro, accidente en algún río o barranco profundo, e incluso la posibilidad de que el autobús hubiera sido robado y desmantelado. Ninguna hipótesis llevó a resultados concretos. El autobús y sus ocupantes se habían esfumado como si nunca hubieran existido. La señora Rosa Santos murió en 1992 sin saber qué había pasado con su hermana Conceição. En su testamento dejó escrito que sus ahorros fueran utilizados para continuar la búsqueda. La familia Silva, devastada por la pérdida de sus seres queridos, se mudó a São Paulo para escapar del dolor constante de las preguntas sin respuesta. Pero en algún lugar de la vegetación densa del interior de Bahía, una realidad completamente diferente se desarrollaba en secreto. El autobús no había desaparecido por un accidente o un crimen común. La verdad era infinitamente más perturbadora y compleja. En la tarde del 22 de julio de 1985, aproximadamente 1 hora después de dejar el puesto de combustible, Valdivino Conceição dos Santos experimentó lo que él mismo describiría más tarde como una revelación divina. Mientras conducía por un tramo solitario de la carretera, comenzó a escuchar voces que le hablaban directamente al alma. Las voces le decían que el mundo estaba a punto de terminar y que él había sido elegido para salvar a los verdaderos creyentes. Valdivino estaba convencido de que los 42 pasajeros de su autobús no eran peregrinos comunes, sino los elegidos de Dios para sobrevivir al apocalipsis inminente. Las voces le ordenaron abandonar la carretera y buscar un lugar seguro donde pudiera establecer la nueva Jerusalén terrestre hasta que llegara el momento de la ascensión final. Sin previo aviso, Valdivino giró bruscamente hacia la derecha, abandonando la carretera pavimentada por un camino de tierra apenas visible entre la vegetación. Los pasajeros, sorprendidos, le gritaron que se había equivocado de ruta. Doña Conceição le preguntó si necesitaba ayuda para encontrar el camino correcto. Valdivino respondió con una sonrisa beatífica que todo estaba bajo control divino.
El camino de tierra se hizo cada vez más angosto y traicionero. El autobús avanzaba lentamente, abriéndose paso entre arbustos espinosos y árboles bajos. Algunos pasajeros comenzaron a asustarse cuando se dieron cuenta de que estaban adentrándose en una región completamente desconocida, lejos de cualquier señal de civilización. Paulo Santos intentó razonar con Valdivino, explicándole que su esposa estaba embarazada y necesitaba llegar pronto a su destino. Valdivino lo tranquilizó, diciéndole que el niño que estaba por nacer sería especialmente bendecido por nacer en la Nueva Jerusalén. Estas palabras extrañas aumentaron la confusión y el miedo entre los pasajeros. Después de 2 horas navegando por caminos imposibles, el autobús finalmente se detuvo al borde de una ribanceira profunda. Era un lugar completamente oculto de la carretera principal, rodeado por vegetación tan densa que formaba una especie de catedral natural. Valdivino apagó el motor y anunció que habían llegado a su destino final. Los pasajeros protestaron, exigiendo que los llevara de vuelta a la carretera principal. Valdivino había cerrado las puertas del autobús y guardado las llaves. Con una expresión de éxtasis religioso, les explicó que Dios le había revelado que el fin del mundo comenzaría esa misma noche. El lugar donde se encontraban era el único refugio seguro en todo Brasil. Durante las primeras horas, los pasajeros intentaron razonar con Valdivino. Doña Esperanza, con su autoridad de líder del grupo de ancianos, trató de hacerle entender que estaba cometiendo un error terrible. La familia Silva lloró, suplicando que los dejara continuar su viaje. Valdivino permaneció inmutable, convencido de que estaba cumpliendo una misión divina. Esa primera noche fue de terror y confusión. Los pasajeros durmieron hacinados en el autobús mientras Valdivino montaba guardia afuera, orando en voz alta y hablando con las voces que solo él podía escuchar. Al amanecer del 23 de julio comenzó la construcción de lo que él llamaría la Comunidad Santa del Éxodo Final. Valdivino había encontrado una caverna natural a pocos metros del lugar donde se detuvo el autobús. Era una formación rocosa impresionante, con múltiples cámaras interconectadas y una fuente de agua dulce que brotaba desde las profundidades de la tierra. Para él, esto era una prueba irrefutable de que Dios había guiado sus pasos hacia el lugar perfecto. Durante los primeros días, algunos pasajeros intentaron escapar. Antonio Silva logró alejarse del campamento durante la noche, pero se perdió en la vegetación densa y regresó exhausto y deshidratado 2 días después. El episodio convenció a Valdivino de que necesitaba medidas más estrictas para proteger a sus elegidos. Gradualmente, Valdivino estableció un sistema de control total sobre los pasajeros. Distribuyó las pocas provisiones que habían traído para el viaje, asignó tareas específicas a cada persona y instituyó horarios rígidos de oración y trabajo. Quienes se resistían eran privados de comida hasta que aceptaran su papel en la comunidad santa. La transformación psicológica de algunos pasajeros fue gradual pero profunda. El aislamiento, el miedo, la dependencia total de Valdivino para la supervivencia y su discurso religioso constante comenzaron a crear una realidad alternativa donde sus palabras parecían tener sentido. Doña Conceição fue una de las primeras en sucumbir completamente a la influencia de Valdivino, declarando que finalmente entendía por qué Dios había guiado sus pasos hacia este lugar sagrado. 30 años después de la desaparición del autobús, el sargento Marco Antonio Ferreira da Silva trabajaba como guardia de la Policía de Carreteras de Bahía. Era un hombre meticuloso de 52 años, con 25 años de experiencia en el cuerpo.
Marco Antonio había desarrollado una reputación por su habilidad para resolver casos complicados y su conocimiento enciclopédico de todas las carreteras del estado. El 15 de marzo de 2015, Marco Antonio fue llamado para investigar un accidente de tráfico en la BR 478, aproximadamente a 80 kilómetros de Vitoria da Conquista. Un camión cargado de ganado había volcado después de intentar evitar un deslizamiento de tierra causado por las lluvias intensas de la semana anterior. Mientras documentaba el accidente, Marco Antonio notó algo extraño en la vegetación del lado derecho de la carretera. Entre los arbustos y enredaderas pudo distinguir lo que parecía ser un destello metálico de color amarillo. Su experiencia le había enseñado que cualquier anomalía en el paisaje podía ser importante, especialmente en una zona donde habían ocurrido varios accidentes inexplicables a lo largo de los años. Después de terminar con el informe del accidente, Marco Antonio decidió investigar el objeto amarillo que había llamado su atención. Se adentró en la vegetación densa, apartando ramas y enredaderas con cuidado. Lo que encontró lo dejó completamente sin aliento. Parcialmente oculto por 30 años de crecimiento vegetal, estaba un autobús Mercedes-Benz, amarillo y azul, inclinado en una posición imposible al borde de una ribanceira profunda. La matrícula, apenas visible bajo la corrosión y el musgo, decía Brados 1437. Marco Antonio reconoció inmediatamente los números. Como estudiante de la Academia de Policía, había estudiado todos los casos sin resolver más importantes de Bahía. La desaparición del autobús de peregrinos en 1985 era uno de los misterios más famosos de su región. Había leído el expediente completo al menos una docena de veces a lo largo de su carrera. Con manos temblorosas, Marco Antonio llamó inmediatamente a su superior, el capitán Roberto Andrade. Su voz apenas podía contener la emoción cuando reportó el descubrimiento. En menos de 2 horas, un equipo completo de la Policía Civil, bomberos y peritos forenses llegaron al lugar. La inspección inicial del autobús reveló que estaba vacío, pero había señales claras de que había sido habitado durante un período prolongado. Los asientos habían sido removidos y reconfigurados para crear espacios de vida básicos. Había restos de ropa, utensilios improvisados y objetos personales esparcidos por todo el interior. Lo más perturbador fueron los escritos encontrados en las paredes del autobús. Con letra temblorosa, alguien había escrito fechas, nombres y lo que parecían ser oraciones o súplicas. Una inscripción en particular llamó la atención de los investigadores. Año 30 de nuestro éxodo sagrado. 16 elegidos permanecen fieles. El profeta Valdivino descansa en paz, esperando la resurrección final. El capitán Andrade ordenó una búsqueda exhaustiva de la zona circundante. A menos de 100 metros del autobús, los investigadores encontraron la entrada a una caverna natural que había sido modificada y habitada durante décadas. Lo que descubrieron en el interior cambiaría para siempre su comprensión de la resistencia humana y la manipulación psicológica. Marco Antonio fue el primero en entrar a la caverna principal. Sus ojos necesitaron varios minutos para adaptarse a la penumbra, pero gradualmente pudo distinguir una estructura social compleja que había funcionado durante 3 décadas en completo aislamiento del mundo exterior. La caverna había sido dividida en múltiples secciones, con paredes improvisadas, hechas de piedras, ramas y telas. Había un área central que funcionaba como lugar de reunión y adoración, con un altar rudimentario decorado con cruces talladas en madera y piedra. En las paredes estaban grabados versículos bíblicos y fechas importantes de lo que evidentemente era un calendario religioso muy elaborado.
La sección más impactante era lo que parecía ser un mausoleo improvisado. En el centro, sobre una plataforma elevada de piedras, yacía el cuerpo momificado de un hombre de mediana edad, vestido con ropas blancas hechas a mano. Una placa tallada en madera identificaba los restos como Profeta Valdivino Conceição dos Santos, líder del Éxodo final, 1940 hasta 2003. Cuando Marco Antonio y su equipo se adentraron más en las profundidades de la caverna, escucharon voces humanas provenientes de las cámaras posteriores. Eran voces de adultos hablando en susurros, mezcladas con sonidos que parecían ser de niños pequeños. El corazón de Marco Antonio se aceleró al darse cuenta de que había sobrevivientes vivos después de 30 años. La primera persona que encontraron fue una mujer de aproximadamente 70 años, de cabello completamente blanco y piel curtida por décadas de vida subterránea. Llevaba ropas hechas de telas improvisadas y su mirada tenía una intensidad perturbadora. Cuando vio a los policías, no mostró sorpresa ni alegría, sino una expresión de profunda desconfianza. La mujer se identificó como Conceição Pereira. Marco Antonio reconoció inmediatamente el nombre del expediente del caso. Esta era doña Conceição, la mujer de 63 años que había desaparecido en el autobús en 1985. Ahora tenía 93 años y había pasado la mitad de su vida en esta caverna. Doña Conceição les explicó con una mezcla de orgullo y desafío que ella era la guardiana de la fe, la segunda en comando después del difunto profeta Valdivino. Su papel era mantener viva la doctrina del Éxodo final y preparar a los elegidos para el día del juicio que todavía estaba por venir. Gradualmente, otros sobrevivientes comenzaron a emerger de las cámaras profundas de la caverna. Marco Antonio contó 16 personas en total, de edades que variaban desde los 80 años hasta niños de apenas 12 años, que obviamente habían nacido en la caverna. Entre los sobrevivientes adultos estaba Paulo Santos, ahora de 75 años, quien había envejecido prematuramente por las condiciones extremas de vida subterránea. Su esposa, Benedita, había muerto durante el parto de su segundo hijo en 1992. Paulo cargaba con la responsabilidad de criar no solo a sus propios hijos, sino a varios niños huérfanos que habían nacido en la comunidad. La familia Silva había sufrido pérdidas devastadoras. Antonio había muerto en 1998 por una infección que no pudieron tratar adecuadamente. María das Graças, ahora de 65 años, había criado a sus hijos Carlos y Ana en la caverna. El bebé João, que tenía 8 meses cuando desaparecieron, ahora era un hombre de 30 años que nunca había visto el sol hasta ese momento. Los detalles de la vida en la caverna durante 30 años eran extraordinarios y perturbadores. Valdivino había establecido un sistema teocrático donde él era el líder absoluto y profeta indiscutible. Todos los aspectos de la vida diaria estaban regulados por sus interpretaciones de las Escrituras y sus supuestas revelaciones divinas. La comunidad había desarrollado una agricultura subterránea sofisticada, utilizando semillas de frutas y vegetales que habían traído originalmente para el viaje de peregrinación. Habían creado sistemas de irrigación que aprovechaban el agua de la fuente natural y habían aprendido a cultivar hongos comestibles en las partes más húmedas de la caverna. El sistema social era estrictamente jerárquico. Valdivino estaba en la cúspide como profeta y líder espiritual. Doña Conceição se había convertido en su segunda al mando, responsable de la educación religiosa y la disciplina de los miembros más jóvenes. Los adultos restantes tenían roles específicos como agricultores, constructores, tejedores y cuidadores de niños.
Los niños nacidos en la caverna habían sido criados con una educación completamente aislada del mundo exterior. Se les enseñaba que el mundo de afuera había sido destruido por el apocalipsis y que ellos eran los únicos sobrevivientes de la humanidad. Su propósito era preservar la fe verdadera hasta el día del juicio final, cuando serían llevados al cielo junto con los restos sagrados del profeta Baldivino. Marco Antonio quedó profundamente impactado cuando se dio cuenta de que algunos de los sobrevivientes no querían ser rescatados. Doña Conceição y otros 4 adultos insistían en que el mundo exterior era el dominio del anticristo y que abandonar la caverna significaría condenar sus almas a la perdición eterna. Los niños y adolescentes mostraban reacciones de terror cuando los policías intentaron llevarlos hacia la entrada de la caverna. Nunca habían visto luz solar directa y sus ojos no podían tolerar la claridad del día. Algunos lloraban y se aferraban a los adultos, convencidos de que los policías eran demonios enviados para tentarlos. La joven llamada Esperanza, de 25 años, había nacido en la caverna y era considerada por la comunidad como una profetisa menor. Había heredado las supuestas habilidades de Baldivino para recibir revelaciones divinas. Cuando Marco Antonio intentó explicarle que la vida en el exterior era normal y segura, Esperanza respondió con versículos bíblicos y predicciones apocalípticas que había memorizado desde la infancia. El registro más perturbador encontrado en la caverna era el diario personal de Baldivino, escrito en trozos de tela y corteza de árbol con tinta hecha de bayas y carbón. En él documentaba detalladamente su deterioro mental progresivo y cómo había utilizado técnicas de manipulación psicológica para mantener el control sobre los pasajeros del autobús. En las primeras entradas del diario, Baldivino admitía que inicialmente había tenido dudas sobre sus acciones, pero gradualmente se había convencido a sí mismo de que las voces que escuchaba eran realmente mensajes divinos. Había desarrollado un sistema complejo de premios y castigos para moldear el comportamiento de los miembros de la comunidad. Los castigos incluían privación de comida, aislamiento en las cámaras más profundas y oscuras de la caverna y sesiones de purificación espiritual que duraban horas. Los premios consistían en mejores porciones de comida, privilegios especiales y reconocimiento público durante las ceremonias religiosas diarias. El rescate de los 16 sobrevivientes se convirtió en una operación compleja que requirió la intervención de psicólogos especializados, trabajadores sociales y personal médico. El Hospital Regional de Vitória da Conquista tuvo que preparar una sala especial con luz tenue para acomodar a personas que habían vivido 30 años en penumbra casi total. Los exámenes médicos revelaron que todos los sobrevivientes sufrían de deficiencias nutricionales severas, problemas de visión relacionados con la falta de exposición a luz solar y diversas condiciones causadas por décadas de vida en un ambiente húmedo y mal ventilado. Sin embargo, sorprendentemente, habían desarrollado una resistencia extraordinaria a enfermedades y una capacidad pulmonar superior al promedio debido a la vida en altitudes elevadas dentro de la caverna. Los 5 niños y adolescentes que habían nacido en la caverna presentaron los desafíos más complejos para los equipos de rehabilitación. Nunca habían visto automóviles, televisores, teléfonos o cualquier tecnología moderna. Su primer encuentro con la electricidad los aterrorizó tanto que varios requirieron sedación médica. La niña más joven, llamada Luz María, de 12 años, había sido considerada santa por la comunidad debido a que nació durante una ceremonia religiosa importante.
Había desarrollado la capacidad de memorizar textos extensos y recitar oraciones durante horas sin parar. Los psicólogos determinaron que había sido condicionada desde el nacimiento para funcionar como una especie de oráculo viviente. Paulo Santos, a pesar de los traumas vividos, se convirtió en el mediador principal entre los sobrevivientes y las autoridades. Su educación previa a la desaparición le permitía entender mejor la situación y ayudar a los otros a adaptarse gradualmente al mundo exterior. Sin embargo, admitió que parte de él había llegado a creer genuinamente en algunas de las enseñanzas de Valdivino. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por todo Brasil y el mundo. Los medios de comunicación denominaron el caso como el milagro de la caverna o los 30 años perdidos. Familias de todo el país llegaron a Vitória da Conquista esperando reconocer a parientes desaparecidos, aunque la mayoría de los familiares originales habían muerto durante las 3 décadas de búsqueda infructuosa. La hermana de doña Conceição, Rosa Santos, había fallecido 23 años antes, pero sus hijos y nietos se reencontraron con su tía después de 3 décadas. El encuentro fue emotivo pero complicado, ya que doña Conceição inicialmente se negó a reconocer a su familia, insistiendo en que sus verdaderos hermanos espirituales eran los miembros de la comunidad santa. Carlos Silva, que había tenido 8 años cuando desapareció y ahora era un hombre de 38, experimentó una crisis de identidad severa al darse cuenta de que había perdido completamente su infancia en el mundo real. Había aprendido a leer y escribir en la caverna utilizando únicamente textos religiosos, y su comprensión del mundo estaba completamente distorsionada por décadas de adoctrinamiento. Ana Silva, su hermana, había desarrollado habilidades extraordinarias como tejedora y agricultora, pero sufría de ataques de pánico severos cuando se encontraba en espacios abiertos. Los médicos explicaron que 30 años de vida en espacios cerrados habían alterado fundamentalmente su percepción espacial y su capacidad de procesar estímulos visuales complejos. Juan Silva, el bebé que había desaparecido con solo 8 meses, presentaba el caso más desafiante. Físicamente era un adulto de 30 años, pero psicológicamente había sido mantenido en un estado de dependencia infantil por el sistema de control de Valdivino. Nunca había aprendido habilidades básicas de vida independiente y requería supervisión constante. Los 4 adultos que inicialmente se negaron a ser rescatados eventualmente aceptaron salir de la caverna, pero solo después de que los psicólogos les permitieron llevar consigo los restos momificados de Valdivino. Insistían en que el profeta debía recibir un entierro cristiano apropiado antes de que ellos pudieran considerarse libres de sus votos sagrados. La investigación criminal reveló que técnicamente Valdivino no había cometido secuestro en 1900, el sentido legal tradicional, ya que nunca había exigido rescate ni había usado violencia física directa. Sin embargo, los expertos en psicología forense determinaron que había empleado técnicas de lavado de cerebro y manipulación psicológica que constituían formas severas de abuso mental. El análisis de los restos de las 26 personas que habían muerto en la caverna durante los 30 años reveló que la mayoría había fallecido por causas naturales relacionadas con la edad y las condiciones de vida difíciles. Sin embargo, 3 casos mostraron signos de malnutrición extrema que podrían haber sido resultado de castigos de privación de comida. La Fiscalía del Estado decidió no presentar cargos criminales póstumamente contra Valdivino, dado que él había muerto 12 años antes del descubrimiento. Sin embargo, el caso se convirtió en un estudio importante para expertos en sectas religiosas
y manipulación psicológica en todo el mundo. La caverna fue sellada oficialmente por las autoridades después de que los arqueólogos y antropólogos documentaran exhaustivamente la estructura social y los artefactos creados durante los 30 años de ocupación. Los escritos, herramientas y obras de arte encontradas fueron donadas al Museo de Historia de Bahía como testimonio de una de las historias de supervivencia más extraordinarias y perturbadoras de Brasil. 5 años después del rescate, los sobrevivientes de la comunidad santa del Éxodo final habían seguido caminos muy diferentes en su proceso de reintegración al mundo moderno. Algunos lograron adaptarse relativamente bien, mientras otros continuaron luchando con las secuelas psicológicas de 3 décadas de aislamiento y manipulación. Doña Conceição Pereira falleció pacíficamente en 2018 a los 96 años, en un hogar de ancianos en Salvador, donde había pasado sus últimos años. Nunca abandonó completamente sus creencias religiosas formadas en la caverna, pero había logrado establecer relaciones afectuosas con los cuidadores y otros residentes. En sus últimas palabras, expresó gratitud tanto por sus años en la caverna como por haber vivido lo suficiente para ver el sol nuevamente. Paulo Santos se mudó a São Paulo, donde sus hijos nacidos en la caverna recibieron educación especializada y terapia psicológica intensiva. Se convirtió en un defensor de los derechos de víctimas de manipulación psicológica y trabajó con organizaciones que ayudaban a personas que habían escapado de sectas religiosas. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso sobre la resistencia humana y la capacidad de sanación. Los hermanos Silva siguieron caminos divergentes. Carlos logró completar su educación básica y se convirtió en carpintero, encontrando paz en el trabajo manual que recordaba las habilidades que había desarrollado en la caverna. Ana se casó con un trabajador social que había participado en su rehabilitación y tuvieron 2 hijos, pero continuó requiriendo terapia para manejar sus ataques de ansiedad en espacios abiertos. Juan Silva, quien había sido un bebé cuando desaparecieron, presentó la adaptación más difícil. Requirió años de terapia intensiva para desarrollar habilidades básicas de comunicación y vida independiente. A los 35 años, finalmente logró vivir de manera semi-independiente en una residencia asistida, donde trabajaba en jardinería y había desarrollado una pasión particular por cultivar plantas que crecían bien en sombra. Los niños nacidos en la caverna eventualmente se integraron al sistema educativo con apoyo especializado. Luz María, la niña que había sido considerada santa por la comunidad, se convirtió en una estudiante excepcional y eventualmente obtuvo una beca para estudiar psicología. Su objetivo declarado era ayudar a otras víctimas de manipulación psicológica utilizando su propia experiencia como fuente de comprensión y empatía. La historia del autobús desaparecido transformó para siempre las prácticas de seguridad en el transporte de pasajeros en Brasil. Las empresas implementaron sistemas de rastreo GPS obligatorios y protocolos de comunicación más estrictos para prevenir desapariciones similares. La policía de carreteras desarrolló nuevos procedimientos para búsquedas de vehículos desaparecidos que incluían exploración sistemática de áreas fuera de las rutas principales. Marco Antonio Ferreira da Silva se retiró de la policía de carreteras en 2017 y escribió un libro sobre el caso titulado 30 años en la penumbra. Los ingresos del libro fueron donados a organizaciones que trabajaban con víctimas de sectas religiosas. Continuó manteniendo contacto regular con varios de los sobrevivientes y se convirtió en una figura paternal para algunos de los más jóvenes.
El lugar donde estuvo ubicada la caverna se convirtió en un sitio de peregrinación no oficial para personas interesadas en historias de supervivencia extrema y fe religiosa. A pesar de que las autoridades sellaron la entrada, ocasionalmente se encuentran flores y pequeñas ofrendas dejadas por visitantes que ven la historia como un testimonio del poder de la creencia humana, tanto para sostener como para destruir. La historia continúa generando debates en círculos académicos sobre los límites entre la fe genuina y la manipulación psicológica. Algunos teólogos argumentan que Baldivino comenzó con intenciones sinceras, pero fue corrompido por el poder absoluto y el aislamiento mental. Otros psicólogos sostienen que exhibió signos claros de enfermedad mental desde el principio y que su comportamiento religioso era una manifestación de delirios sistemáticos. Los sobrevivientes mismos mantienen perspectivas variadas sobre su experiencia. Algunos la describen como 30 años de pesadilla de los cuales finalmente escaparon. Otros expresan una ambivalencia compleja, reconociendo el trauma pero también valorando los lazos familiares profundos que formaron y las habilidades de supervivencia extraordinarias que desarrollaron. La pregunta que continúa resonando es ¿cómo 42 personas normales pudieron desaparecer tan completamente de la sociedad durante 30 años sin que nadie sospechara su ubicación? La respuesta parece estar en la combinación de geografía remota, manipulación psicológica sistemática y la capacidad humana tanto para la resistencia como para la adaptación en circunstancias extremas. El legado de la comunidad santa del Éxodo final permanece como un recordatorio perturbador de la vulnerabilidad de la mente humana ante la manipulación, pero también como un testimonio extraordinario de la capacidad de supervivencia y la posibilidad de sanación después del trauma más profundo. En las palabras de Paulo Santos, perdimos 30 años de nuestras vidas, pero descubrimos que el espíritu humano puede sobrevivir casi cualquier cosa.